Mecanismo de Theo Jensen. ¿Por qué elegimos este mecanismo? ¿Alguna vez se preguntó si existía algún mecanismo que tenga la capacidad de recrear el movimiento al caminar de los animales cuadrúpedos? La mayoría de los mecanismos para robots cuadrúpedos tienen movimientos bruscos y poco eficientes debido a las pérdidas por fricción y aún más cuando se trata de mecanismos con eslabones binarios impulsados por manivelas. Consecuente a esto, se busca un mecanismo ideal el cual tenga la capacidad de tener movimientos suaves que no sufran pérdidas de deslizamiento por fricción. Desde hace tiempo se empezó a investigar el mecanismo que tuviera la habilidad de andar como los seres vivos. Estos mecanismos han evolucionado intentando adaptarse al medio y con una habilidad de sobrepasar obstáculos con una manera más cómoda y eficaz en tan solo unos años. La principal ventaja de estos mecanismos es la capacidad de desplazarse en terrenos arenosos o abruptos, donde es de gran dificultad o imposible para sistemas que se mueven mediante ruedas. Nosotros estamos recreando el mecanismo de Theo Jensen, el cual básicamente tiene la misma mecánica al caminar de un animal cuadrúpedo. Nos parece bastante interesante este mecanismo debido a que con esta técnica de movimiento se desplazan caminando la mayoría de animales que podemos observar en nuestro entorno, por lo cual nosotros decidimos que este es el mejor cuadrúpedo que puede haber. Además de que la principal ventaja que tiene el mecanismo es que con el desplazamiento que tiene con las patas permite moverse sobre obstáculos sin generar o reducir pérdidas cinéticas, como el caso de otros mecanismos. Esto es posible. Estamos logrando simular el robot del mecanismo de Theo Jensen, el cual cumple satisfactoriamente las necesidades mencionadas anteriormente. Theo Jensen es un artista holandés con una gran conexión con la física. Estudió física en la Universidad de Delft, en Holanda, hasta 1974, cuando decide dejar de estudiar para involucrarse en diferentes proyectos. Su mayor atribución es una obra cinética llamada Strandbest, que significa animal de playa en holandés. Esta obra es una estructura cinética capaz de desplazarse sobre la arena con el empuje del viento. Se compone de diferentes patas que simulan el desplazamiento de los animales cuadrúpedos al andar. A continuación podemos observar las gráficas que se obtuvieron de nuestro mecanismo en MATLAB. Decidimos fabricar nuestro modelo de un Strat-Beast diseñado por Theo Jensen en impresión 3D. Se utilizó un filamento de PLA. Se imprimieron las piezas con un relleno de 20% para darles rigidez necesaria para poder soportar el peso de la estructura y asimismo reducir el peso de la misma. Realizamos el diseño de las piezas en AutoCAD. Posteriormente de varias pruebas y ensamblajes en el mismo programa, mandamos a imprimir las piezas. Después de ensamblar el prototipo, conectamos todo lo eléctrico que viene siendo motorreductores de 5 volts con una batería de 7.5 volts a 1.2 amperes. Para concluir, la importancia de los mecanismos andantes comparados con los mecanismos de rueda ha marcado la humanidad de una manera enorme, ya que el desplazamiento sobre terrenos con impurezas nos ayuda a despreciar pérdidas cinéticas como se puede producir en un mecanismo que se desplaza o traslada mediante ruedas, como se mencionó anteriormente. Este tipo de mecanismo, al igual que los animales, al caminar solo requiere de apoyos a ciertas distancias y esto evita daños dentro del terreno, además de que se trata de un mecanismo mucho más estable contra los cambios bruscos que pueda tener el terreno, ya que se pueden originar desprendimientos. Nos pareció bastante interesante este mecanismo, aparte de las ventajas que se mencionaron anteriormente, por las atribuciones que realiza el artista de este mecanismo, debido a que sus esculturas y mecanismos tienen la capacidad de desplazarse sobre la arena con el empuje del viento, además de la composición de 4 patas que simulan el desplazamiento de los animales cuadrúpedos al andar. Las principales problemáticas que se nos presentaron fueron las medidas y consideraciones que no se tomaron en cuenta a la hora de imprimir, debido a que en SolidWorks hablamos de un software muy ideal, el cual desprecia efectos cinemáticos que en la vida real sí se presentan.
Fue de gran interés realizar este proyecto, debido a que aplicamos todo lo visto a lo largo del semestre en la materia, además de que lo vimos aplicado en un mecanismo físico y eso lo volvió mucho más interesante. Gracias por su atención.